Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, somos la familia vallejiana número 3, estudiantes de la Universidad César Vallejo, y tenemos el agrado de presentarte nuestro proyecto de difusión cultural, el reportaje del cuento Cañas. Los integrantes son Damiana Laguna, estudiante de Derecho, Angie Manco, estudiante de Ingeniería Industrial, Julio Martínez, estudiante de Arquitectura, Leslie Masgo, estudiante de Ingeniería Industrial, Jefferson Mendoza, estudiante de Arquitectura, Donicet Mesa, estudiante de Arquitectura, y la que les habla, Adriana Moyo, estudiante de Educación Primaria. Hoy yo voy a hablar sobre aspectos biográficos sobre Vallejo. En Trilce, César Vallejo representa una serie de poemarios que reflejan sus experiencias y realidades a través de ilustraciones poéticas. Carguaricra, al analizar 3 poemas, destaca la importancia emocional del hogar para Vallejo. En el primer poema, el hogar se presenta como un espacio cargado de emociones, simbolizando tanto el miedo como la incomodidad. La conexión con el hogar se establece a través del oído y la vista, creando recuerdos valiosos que se entrelazan con el presente a través de sonidos. En el segundo poema, Vallejo expresa la sensación de importancia y malestar de almorzar en la casa de otra persona, donde la falta de compañía familiar e interés materno crea una experiencia de miseria en el amor. En el tercer poema se menciona la oportunidad de establecer una comunicación con otros seres al escuchar la casa, pero se destaca la soledad provocada por la ausencia de los miembros de la familia. Estos poemas ofrecen una visión biográfica y, y revelan la apreciación de Vallejo por su hogar y expresando los valores de su infancia. Se resalta la profundidad emocional que Vallejo infunde en sus escritos al explorar sus experiencias. Buenas noches con todos. A continuación les vamos a representar el poema Masa, escrito por nuestro poeta universal César Vallejo. Una breve interpretación que le dimos a este poema es remontándonos un poco a la época de la Guerra Civil Española, en donde se generaron muchísimas pérdidas humanas que tal vez se podría representar con el combatiente en dicho poema. El combatiente estaba muriendo, estaba agonizando, pero se le aparece un hombre que le dice que se levante, que lo amaba. Esto nos hace pensar y nos hace un contraste en lo que se pierde en las guerras y en lo que se gana luego, que es que el ser humano toma conciencia y al final de todo siempre va a haber paz, siempre va a haber amor entre la humanidad, entre todos los hombres y mujeres del mundo. Nuestro grupo cree que eso es lo primordial que César Vallejo trató de demostrarnos a través de este tan bello escrito. Muchísimas gracias. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, se le acercó un hombre y le dijo: «No mueras, te amo tanto». Y el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron 2, repitiéndole: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos, con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, sigue muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon, les vio el carácter triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Mi nombre es Damiana Laguna. En esta oportunidad voy a presentar los personajes del cuento Caínas. Como primer personaje vamos a tener a Luis Urquizo, un hombre demente que se creía mono. El narrador que narra el cuento, Don Caetano, un hombre
autoritario de Cainas, doña Matilde, esposa de don Caetano, María, hija menor de don Caetano y doña Matilde, la familia de Luis Urquizo y los habitantes de Cainas. Mi casa estaba situada casi a la entrada de la población. Un acanelado poniente de mayo, de esos dulces y cogitabundos ponientes del oriente peruano, abríase de brazos sobre la aldea que no sé por qué tenía a esa hora, en su soledad, abandono exteriores y cargado olor a desventura, tenaz aire de lástima. Tal una aroña de descuido y destrucción inexplicable resumaba de todas partes. Ni un solo transeúnte, y apenas crucé las primeras esquinas, opancáronse mis nervios golpeados por una súbita impresión de ruina, y sin darme cuenta, estuve a punto de llorar. El portón lacre y rústico de la mansión familiar apareció abierto de par en par. Descendí de la cabalgadura y, jadeante de la cera ternura, torpe de presagiosa emoción, hablando al sudoroso lento animal, avancé zaguán dentro. Inmediatamente, entre el ruido de los cascos, despertáronse en el interior destemplados gritos guturales, como de enfermos que ululasen en medio del delirio y la fatiga. A toda voz llamé, casi gimiendo. Nada. Todas las puertas de las habitaciones estaban como la de la calle, abiertas hasta el tope. Solté la brida de mi caballo, corrí de corredor en corredor, de patio en patio, de aposento en aposento, de silencio en silencio, y nuevos gruñidos detuviéronme por fin delante de una gradería de argamasa que ascendía al granero más elevado y sombrío de la casa. Precipitadamente, guiado por secreta atracción, salté los peldaños de esa escalera, y al disponerme a trasponer la portazuela del terrado, la advertí franca también. Detúvome allí inexplicable y calofriante tribulación. Dudé por breves segundos, y, favorecido por los destellos últimos del día, avisoré ávidamente adentro, rabioso hasta causar horror, desnaturalizado hasta la muerte. Relampagueó un rostro macilento y montaraz entre las sombras de esa cueva. Enristrando todo mi coraje, pues que ya lo suponía todo. Dios mío, me apreté junto al marco de la puerta y esforcéme en reconocer esa máscara terrible. Era el rostro de mi padre, un mono. Sí, toda la trunca verticalidad y el fácil arresto acrobático, todo el juego de nervios, toda la pobre carnación facial y gesticulación, la osamenta entera y hasta el pelaje cosquillante, oh, la lana sutilísima con la que está tramada, la inconsutil membrana de justo, matemático espesor suficiente que el tiempo y la lógica universal ponen, quitan y transponen entre columna y columna de la vida en marcha. Puedo asegurar que por su parte él no me reconocía. Movióse ágilmente, como posicionándose mejor en el antro donde ignoró cuando habíase refugiado y, presa de una inquietud verdaderamente propia de un gorila enjaulado, ante los agentes que lo observan y lo asedian, saltaba, gruñía, rascaba en la torta y en este estucado del granero vacío, sin descuidarse de mí ni por un solo momento, prestó a la defensa y el ataque. «¡Padre mío!», rompí a suplicarle, impotente y débil, para lanzarme a sus brazos. Mi padre entonces repuso bruscamente su aire diabólico, desarmó toda su traza indómita y pareció salvar de un solo impulso toda la noche de su pensamiento. Deslizóse enseguida hacia mí, manso, suave, tierno, dulce, transfigurado, hombre, como debió de acercarse a mi madre. Es que mi padre estaba loco, es que también él y todos los míos creíanse cuadrumanos, del mismo modo que la familia Urquizo. Mi casa habíase convertido, pues, en un manicomio. El contagio de los parientes, sí, la influencia fatal. Pero esto no era todo. Una cosa más atroz y asoladora había acontecido. Un flagelo del destino, una ira de Dios. No solo en mi hogar estaban locos, lo estaba todo el pueblo entero. Una vez fuera de la casa, écheme a caminar sin saber a dónde ni con qué fin, padeciendo aquí y allá choques y cataclismos morales tan hondos que antes ni después de los habidos semejantes que abatieron más mi sensibilidad. Las calles tenían aspecto de tapiados caminos, por donde quiera que solía el paso a algún transeúnte,
Saltaba en él fatalmente una simulación de antropoide, un personaje mímico. Franqué, disparado de alegría, la primera puerta que alcancé entre la oscuridad, y, al avanzar hacia adentro, sin saber por qué, sentí que vacilaba al mismo tiempo de que inocentemente extraía de uno de mis bolsillos una caja de fósforos y prendía fuego. Escudriñaba la habitación, cuando oí unos pasos que se aproximaban por los corredores. Parecían atropellarse. La sangre desapareció de todo mi cuerpo, pero no tanto que ello me obligase a abandonar la cerilla que acababa de encender. Mi padre, tal como le había visto aquella tarde, apareció en el umbral de la puerta, seguido de algunos seres siniestros que chillaban grotescamente. Apagaron de un revuelo la luz que yo portaba, ululando con fatídico misterio. ¡Luz, luz! ¡Una estrella! Yo me quedé helado y sin palabra. Mas, de modo intempestivo, cobré luego todas mis fuerzas para clamar desesperado. «Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo. Tú no puedes estar enfermo. Deja ese gruñido de las selvas. Tú no eres un mono. Tú eres un hombre, oh Padre mío. Todos nosotros somos hombres». E hice el hombre de nuevo. Una carcajada vino a apuñalarme en sesgo el corazón, y mi padre gimió con desgarradora lástima, lleno de piedad infinita. «Pobre, se cree hombre, está loco». La oscuridad se hizo otra vez, y arrebatado por el espanto, me alejé de aquel grupo tenebroso, la cabeza tambaleante. «Pobre», exclamaron todos, «está completamente loco». Y aquí me tienen ustedes, loco, agregó tristemente el hombre que nos había hecho tan extraña narración. Acercósele en esto un empleado uniformado y de indolencia, y le indicó que le siguiera, al mismo tiempo que nos saludaba, despidiéndose de soslayo. «Buenas tardes, le llevo ya a su celda». «Buenas tardes». Y el loco narrador de aquella historia perdióse lomo a lomo con su enfermero, que le guiaba por entre los verdes chopos del asilo, mientras el mar lloraba amargamente y peleaban dos pájaros en el hombro jadeante de la tarde. Coméntenos, mejor dicho, ¿no? Acerca de la visión de César Vallejo y sus obras. Bueno, buenas noches ante todo. Acerca de César Vallejo, bueno, es muy conocido que él es el poeta del dolor, también es el poeta de la esperanza, más conocido por su lírica, pero en este caso, si hablamos de su narrativa, en su prosa, él es muy marcado su preocupación social y la denuncia, sobre todo de la gente humilde, la gente andina, ante el Estado, ante la sociedad. ¿Qué opinión nos brindaría respecto al cuento, el cuento de César Vallejo, el cuento que le estaba comentando, el Cainas? Bueno, en este cuento podemos observar, por supuesto, que se habla de un pueblo andino, un pueblo abandonado, y hay un personaje que se fue a Lima y vuelve, pero al volver este pueblo está cada vez más aislado, y parece pues que poco a poco, empezando con Luis Urquizo, pasa pues a otras personas la locura, y esta se está expandiendo y llega hasta la familia del mismo narrador. Pero algo sorprendente ocurre, que al final nos damos cuenta de que no que todos estaban locos, sino que el narrador era un loco, y desde el manicomio estaba contando la historia. Entonces esto, ¿no?, parece interesante, ¿no? Una lectura en la que al final era todo al revés, y en ese punto pues parece, ¿no?, interesante, ¿no?, aunque debemos reconocer que lo más importante de Vallejo siempre ha sido su poesía. Y este cuento, que aparece en escalas melografiadas, aparece, ¿no?, esa técnica, como hemos dicho, pues interesante, ¿no? Y también lo social, porque está ubicando al pueblo, ¿no?, como un pueblo pues abandonado. Y como última pregunta sería, ¿cuál consideraría usted que fue la referencia que tuvo Vallejo para este cuento? Bien, César Vallejo, como este cuento aparece antes de su viaje a París, entonces, y relacionando con sus dos primeros libros de poesía, que son Los Heraldos Negros, Trilce, este cuento va después de Trilce, entonces hay similitud en el tema del hogar provinciano. Entonces, al mencionar a su madre, a su padre, es fresco todavía la pérdida de su madre, ¿no? Inclusive dentro de ese libro donde se encuentra, ¿no?, el cuento, hay cuentos que hablan acerca pues, de la pérdida de su mamá. Entonces, considero eso, ¿no?, que es el hogar, la principal fuente, y por supuesto su raíz andina, ya que él vivió en un pueblo también, ¿no?, alejado, como era Santiago de Chuco, ¿no?, similar pues al pueblo que aparece en el cuento. Bueno, profesor, eso sería todo. Muchísimas gracias por darnos un poco de su tiempo y también por brindarnos sus apreciaciones. Muchas gracias. Ya, de nada, cualquier cosa ya es siempre gustoso de resolver una duda, ¿no? Muchas gracias.